Hola Cuarto, ¿cómo andan? Espero que bien. Les mando nuevamente un videíto para terminar de ver todo lo que es Generación del 80. Vamos a ver en este video un poco de cómo eran las características de la democracia durante la generación del 80 y las contradicciones que tenía este grupo de personas. Y también vamos a ver los diferentes partidos que surgieron durante este periodo, que yo ya se los nombré la otra vez, que eran, bueno, además del Partido Autónomo Nacional, que ya es al que pertenece la generación del 80, tenemos la Unión Cívica Radical, vamos a ver el socialismo, al anarquismo y al sindicalismo, ¿sí? Primero, empecemos charlando un poquito y recordando que la generación del 80, bueno, era un grupo de gente de la élite, ¿no? Pertenecientes a familias ricas de la capital, de la provincia, gente intelectual, ¿no? Y en ese momento yo a ustedes lo que les conté anteriormente, si recuerdan, es que esta generación se mantuvo en el poder durante más de 30 años gracias a lo que fue el fraude electoral, o sea, haciendo fraude en las elecciones, en el voto, y ustedes ya saben muy bien también de que ese voto era un voto restringido, o sea, no era para todos. Así que es lo que vamos a repasar un poquitito ahora, ¿sí? La democracia entonces decíamos que era restringida. ¿Por qué? Porque solamente un grupo minoritario podía acceder a eso, ¿sí? ¿Y quiénes son? Y los de clase alta, los que sabían leer y escribir. Si bien había una ley que ustedes la vieron cuando vieron a Sarmiento, la ley 1873, donde todos los hombres podían participar del voto, ¿sí? Ellos ponían algunas trabas y además, como siempre los resultados eran los mismos y la votación no era obligatoria, siempre terminaban participando los de clase alta y lo que eran las clases obreras, el trabajador, la clase baja, decidían no participar porque sabía que era el divino botón, que no podían llegar a cambiar nada. Y acá aparece una contradicción, porque nosotros sabemos que el Partido Autónomo Nacional, es decir, la generación del 80, se consideraba liberal. Ya lo sabemos que en lo económico eran liberales, que se querían insertar en el mercado mundial, en la División Internacional del Trabajo como productores de materia prima. Sabemos también que aparece el modelo agroexportador, el exportar cosas del campo, pero sin embargo sabemos que hay una contradicción porque en lo político no eran liberales, eran conservadores, es decir, querían conservar el poder para sí. ¿Sí? Y esto lo vemos entonces en este sistema de gobierno oligárquico en el que se gobierna para unos pocos y en beneficio de esos pocos. Entonces, ¿cómo funcionaba ese gobierno? Bueno, el control, ellos tenían el control a los cargos públicos, a los cargos de gobierno, a la administración pública, ¿sí? El mismo partido, el Partido Autónomo Nacional, elegía a las personas que iban a continuar en el poder, a dedo, elegían quién seguía y cometiendo este fraude de que vote gente que ya había fallecido, de que el voto era cantado, ¿se acuerdan? De que decían y había amenazas, entonces podían mantenerse en el poder. A su vez, también otra de las características en el momento, además de que el voto era cantado, de que no era obligatorio, de que no era para todos, no era universal, además teníamos un tipo de voto que se llama voto indirecto. Es decir, los electores no elegían directamente al presidente como pasa hoy en día, que es un voto directo. El pueblo elige al presidente, no. Acá era un voto indirecto, es decir, que se elegía a un grupo de personas y ellos luego iban a elegir al presidente. Por eso se lo denomina indirecto, ¿sí? Y obviamente ahí el PAN, el Partido Autónomo Nacional, era el que tenía el control del cargo presidencial. Bien, entonces ya sabemos que esta democracia, este voto era restringido, repetimos, voto voluntario, o sea que no era obligatorio, el voto no era secreto, era cantado, no era universal, las mujeres acá no existían, los hombres iban muy pocos, más allá de que les permitían a los hombres ir a votar, ¿sí? Y el voto era indirecto. ¿Sí? De esta manera, a través de este fraude, la generación del 80 logra controlar la situación y mantenerse en el poder. Bien,
Entonces, a partir de este descontento que empieza a haber en la sociedad porque no hay cambios en la política, porque se da muy de manifiesto el fraude electoral, ¿no? Y todos lo están notando, es así que empieza a haber grupos que se van a empezar a oponer al gobierno. Uno de esos grupos es uno que van a ser a partir de 1889, de la mano del señor Leandro Alem, y también acompañado por Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca, que es el primer presidente de la generación del 80. ¿Por qué? Van a formar la Unión Cívica de la Juventud, y lo que van a plantear es que sí, que el fraude administrativo es muy latente, está muy latente y que hay que cambiarlo. Pero empieza también a haber ciertas contradicciones entre ellos, porque Leandro Alem lo que dice es que hay que cambiar también todo lo que es la política, hay que dejar que otras personas asuman el poder. Es más, él quería ser presidente, se quería postular para presidente. Y Roca y Mitre, por ejemplo, sostenían de que no, que había que sacar lo que era el fraude y todo lo que era la mala administración, pero los cambios políticos no había que hacerlo. Entonces, si bien había estas disidencias, se unen y en 1890 lanzan la famosa Revolución del 90. ¿Sí? Esa revolución logra derrocar al presidente que estaba en el momento, que era Miguel Juárez Celman, pero no logran el cometido de que Alem llegue al poder. ¿Por qué? Porque ahí las dos facciones que había en la Unión Cívica se ponen en desacuerdo. ¿Sí? Alem, por un lado, que quería ser presidente, no lo dejan, y Roca con Mitre y apoyados por el ejército logran continuar con el poder, y le van a dar y van a nombrar como presidente, le van a dar el poder al señor Carlos Pellegrini. ¿Sí? Es así que la Unión Cívica va a quedar, la Unión Cívica de la Juventud va a quedar disuelta, se va a quebrar, ¿sí? Y van a aparecer otros partidos a partir de ella. Entonces, la Unión Cívica de la Juventud, como les decía, se va a dividir en dos partes. Por un lado, la Unión Cívica Nacional, que va a estar liderada por Bartolomé Mitre, y la Unión Cívica Radical, que va a estar liderada por Leandro Alem. ¿Sí? La Unión Cívica Nacional va a empezar a hacer acuerdos con el gobierno, les van a dar un montón de cargos políticos y públicos, por lo que después la Unión Cívica Nacional se va a disolver, porque apoya a este gobierno que estaba de turno. Sin embargo, la Unión Cívica Radical se llama a la intransigencia, es decir, que no querían participar en los comicios, porque consideraban que participar del voto era participar del fraude, seguir dándole este poder a la generación del 80. Entonces deciden llamarse a la abstención electoral, es decir, a no votar. Sin dudas, también dentro de la Unión Cívica Radical, que no estaba a favor de este gobierno, también había dos tipos de pensamiento: los que decían hay que mantenernos fuera de lo que es los comicios, o sea, mantener la abstención, y los que eran los concurrencistas, los que querían participar en elecciones. Entre ellos constantemente también por ahí se daban algunos problemas o algunas discusiones, ¿sí? Pero finalmente terminó ganando dentro de la Unión Cívica Radical, que nace, como les decía, en 1891, lo de la abstención electoral. Gana las personas que pensaban de esta manera, de no presentarse a elecciones. Bien, entonces por un lado tenemos al Partido Autónomo Nacional y a la Unión Cívica Radical como dos partidos de esa época. Ahora se suma otro. Para el año más o menos 1890, inclusive un poquito más, los inmigrantes gallegos, de Andalucía, calabreses, también de Italia, otros, empiezan a formar algo que se llama la Asociación de Socorros Mutuos. Es decir, todos los inmigrantes se juntaban en estas asociaciones para ayudarse entre ellos, ¿sí? Para no extrañar tanto su país, para juntarse y charlar de las familias,
para ayudarse también en casos de necesidad económica o necesidades laborales, aparece esta Asociación de Socorros Mutuos para Inmigrantes. Pero también aparecen muchos de estos inmigrantes que están organizando diferentes gremios por actividad. Es decir, cuando yo digo que hay gremios por actividad, hoy actualmente, por ejemplo, pueden ver que hay un gremio de docentes, un gremio de camioneros, un gremio, de metalúrgicos, y entonces empiezan a organizarse los gremios que representan a los obreros por actividad que está impulsado por los inmigrantes. A partir de esta creación de la Asociación de Socorros Mutuos y también de los gremios que representan a los obreros, ¿sí? A partir de ahí, en 1896, el señor Juan B. Justo, tomando como origen esto, forma el Partido Socialista, funda el Partido Socialista en 1896. El socialismo se proclamó defensor del proletariado, defensor de los obreros, y tenían un tinte marxista, ¿sí? Es decir, seguían las ideas de Marx y se enfrentaban tanto al PAN como a la Unión Cívica Radical. Del PAN, obviamente, defenestraban todo esto del fraude electoral y de esto de tener un gobierno para unos pocos, y a la UCR le criticaban que lo único que les preocupaba era llegar al poder, ¿sí? Pero no la defensa del obrero. Eso le criticaban ellos a la Unión Cívica Radical. Si bien el Partido Socialista defendía al obrero, este partido estaba formado por sectores medios urbanos, es decir, por profesionales. No lo habían formado obreros que provenían desde abajo, digamos, de clases bajas. El Partido Socialista apoyó de todas maneras el modelo agroexportador, este modelo económico que se tenía hasta el momento, pero sí exigían cambiar la manera de distribuir las riquezas, que este modelo siga estando, pero cambiar el tema de distribución para que llegue a más personas y llegue también al proletariado y no solamente a la oligarquía. Con respecto a la parte política, hicieron un montón de reclamos, como el bajar la cantidad de horas que se trabajaban, las horas laborales, exigían que se trabajen 8 horas por día, exigían que se les reconozca a los obreros el derecho a huelga, y exigían también el aumento de los salarios. El socialismo tuvo el apoyo de los sectores medios y los sectores urbanos, pero no contó con el apoyo de lo que nosotros vimos recién, que eran los gremios. No contó con el apoyo de los sindicatos, ¿sí? En contraposición al socialismo y a todos los partidos que había, también surgió otro partido que es el anarquismo. Pero el anarquismo, por ejemplo, bueno, ya sabemos que a la generación del 80 le va a criticar de que son una oligarquía, del fraude electoral, a la Unión Cívica Radical también, de que solo quieren llegar al poder, pero al Partido Socialista le critica que ellos proponen cambios graduales. Y para el anarquismo el cambio gradual no existe. Es decir, ellos dicen que no puede haber cambios de a poquito, que hay que hacer una revolución y hacer un cambio. Si tiene que llevar a violencia, lo van a hacer, pero que el cambio tiene que ser drástico. Tienen que cambiar totalmente para ellos, desde el punto de vista del anarquismo, las formas del manejo político, económico, ¿sí? Social. Si bien el anarquismo nunca llegó al poder, por lo menos acá en Argentina, pero el partido anarquista argentino tuvo fuerte influencia en toda Latinoamérica y también en muchas partes del mundo. Y por último aparece esta última organización que les conté, que también representa a los obreros. Ya sabemos que el socialismo, el anarquismo y este último, que es el sindicalismo, representan a los obreros, pero los tres tienen maneras distintas de hacerlo. El sindicalismo en este caso no está de acuerdo tampoco con el anarquismo en que se haga una revolución o que se utilice la violencia, sino que el arma para ellos más poderosa, para el sindicalismo, es la huelga, ¿sí? Y además de estar apoyados por los gremios, ¿no? Por la representación de obreros por especialización.
pero ellos consideraban que a través de la huelga se podían llegar a lograr cambios y exigir a los gobiernos mejoras para el obrero.